que empezaron a perder sus trabajos y algunos terminaron en prisión. La vida de Arenas quedó plasmada en su autobiografía Antes que anochezca, en la cual él dejó los detalles de su marginalización y ostracismo escritos, mezclados con fantasía. Un estilo difícil para mí, pero bueno, esos son los escritores. En los Estados Unidos, como escritor, Arenas se ganó la admiración de muchos, pero él en realidad también sufrió un doble rechazo, el de las autoridades de Cuba y el exilio de Miami, por lo cual inició una nueva vida en Nueva York. Cifuentes estuvo con Arenas en los últimos días antes de su suicidio. El Mariel fue también importante para muchos que no se fueron por esa vía en aquel entonces. Rafael Saumel, por ejemplo, otras de mis entrevistas, era de origen humilde y mulato y se benefició del salto social que dieron muchos con la revolución, que lograron ir a la universidad y obtener una buena educación. Por lo mismo, él, como muchos que se fueron de Cuba en las más recientes oleadas del éxodo, confirma los avances de la revolución en las áreas de la salud y la educación. Pero inmediatamente también señala que el gobierno, el sistema, era incapaz de aceptar que la educación necesariamente implica la libertad de pensamiento y expresión. Saumel había llegado a ser productor de televisión de un programa que se llamó Todo el Mundo Canta, donde daba a conocer nuevos artistas al público. Pero para él el éxodo de Mariel fue decisivo, porque por él Mariel se fueron muchos de sus mejores amigos. Individuos que, hasta el día que se fueron, todos creían que apoyaban al gobierno. Miembros de la UJC, de la Unión de Jóvenes Comunistas, o de los CDR, de los Comités de Defensa de la Revolución. El mismo Rafael había sido miembro de la UNIAC, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Cuando el Mariel se desató, Rafael se sintió desolado, como si La Habana estuviera vacía. Cuba fue una antes del Mariel, dijo él, y otra después. Para narrar esto, que lo impactó tan profundamente, Rafael escribió una serie de cuentos cortos de ficción basada en la realidad. Como resultado, le dieron 5 años de prisión por propaganda enemiga. Pero en la prisión, dijo él, descubrí otra Cuba. Una Cuba más profunda, más auténtica, compuesta de la resistencia de muchos. Como resultado, se convirtió en disidente y se hizo miembro del movimiento pro derechos humanos que estaba entonces empezando a surgir en Cuba. Llegó a los Estados Unidos en 1986 y eventualmente se hizo miembro de la facultad de la Universidad de Sam Houston State en Texas. Entonces, la cuarta y última generación del exilio, hay muchas más, pero por tiempo no las podemos discutir todas, de la que voy a hablar es la generación de los balseros. Y esta incluye a personas que eran jóvenes en el verano de 1994, cuando a raíz de 2 eventos sumamente significativos, el hundimiento del remolcador 13 de marzo, con las muertes de 40 y pico de personas a bordo, más el habanazo del 5 de agosto, el gobierno dio la orden a los guardacostas que no acecharan a más nadie y dejaran salir a todo el que quisiera. Como sabemos, entre julio y agosto, miles de personas diariamente salían de Cuba en balsas, cualquier cosa que flotara, estampida que resultó en la orden de la Procuradora General Janet Reno, que no aceptaría a más cubanos que eran, por cierto, ella dijo en McNeil Lehrer, dijo que eran ilegales indocumentados. Jamás había habido un ilegal indocumentado entre los cubanos hasta entonces, sino que tenían que irse a un safe haven en Guantánamo, hasta donde llegaron 36,000 balseros que poco a poco después fueron procesados y llegaron a los Estados Unidos. Como le dijeran McNeil Lehrer a Attorney General Janet Reno, Mrs. Reno, ¿y qué va a hacer usted con ellos? No, tenían que venir. Entonces, de estas entrevistas, escogí la entrevista de la historia de Georgina Mestre, este es un seudónimo, que demuestra el impacto de las condiciones sociales y económicas del periodo especial en los jóvenes en Cuba. También en su entrevista se ven las profundas diferencias políticas que existen por la revolución entre padres que experimentaron un salto social y sus hijos que heredaron todos los problemas. Georgina era una muchacha alta, bonita, de modales finos. Había nacido en la Unión Soviética cuando sus padres estaban estudiando allá. Su papá era y es, creo, aún un comunista convencido, que era sumamente leal a la revolución. Él venía de una familia que había hecho y vendido escobas y cortado caña de azúcar.
La revolución le había dado la oportunidad de estudiar y de convertirse en alguien. Él y su esposa se habían integrado a los jóvenes rebeldes. Aún más, el gobierno le había dado una casa y un carro, le había permitido viajar, estudiar en la Unión Soviética, convertirse en clase media, por lo cual eran personas que fervientemente creían en la revolución. Mi papá y yo nos respetamos, subrayó Georgina. Aún así, en sus cartas, él siempre señalaba los logros de la revolución y todo lo que estaba mal se lo achacaba al embargo. Georgina, sin embargo, sufrió un proceso profundo de desafecto político que, como en todas las personas que entrevisté, fue gradual y cumulativo. Y como lo dijera ella muy bien, hasta que un día de buenas a primeras uno lo ve de otra manera. En los 70, cuando ella era adolescente, no había libertad de expresión ni libertades civiles, pero como ella pertenecía a un círculo social en que nadie pensaba distinto, no los extrañaba. A donde quiera que ella miraba, los carteles decían, «Viva Fidel, patria o muerte». Sus actitudes empezaron a cambiar en los años 80 y tanto, cuando empezó a estudiar ingeniería eléctrica en la CUJAI y a conocer personas de distintos puntos de vista, la universidad. Aunque se hizo miembro de la UJC, empezó a intercambiar opiniones con estudiantes cuyas familias se habían ido por el Mariel. Habían sido prisioneros políticos o habían sido objetos de violentos actos de repudio. Cuando me empezaron a explicar todo eso, empecé a conocer un mundo que yo no sabía existía. Ella misma había participado en los actos de repudio cuando tenía nada más que 11 años y los maestros le habían dado tomates y huevos para que se los tirara a los que se iban por el Mariel y les había gritado gusanos y escorias pensando que eran contrarrevolucionarios y mala gente. Lo único que conocía en realidad sobre las sociedades capitalistas era lo que le decían, que eran sumamente desiguales. Para ella lo esencial del socialismo era la idea de la igualdad. Ok, pero sus nuevas amistades en la Universidad de Georgina le señalaron que no todo el mundo era igual en Cuba, que el partido y sus familias tenían muchos privilegios. Y además aprendió que algunas personas las habían puesto en prisión por tener opiniones diferentes. Georgina se transfirió a la Universidad de La Habana para estudiar leyes y se empezó a sentirse incómoda por las actividades en que la UJC y los CDR participaban, vigilando a otros tratando de controlarlos. Además, los cubanos que vivían afuera empezaron a llegar y se podía ver que estaban bien, que tenían muchísimas cosas materiales de los cuales ellos carecían. Y entonces, a finales de los 80, el mundo comunista en Europa del Este se desplomó y en Cuba la gente empezó a hablar más libremente. Y ella se dio cuenta de que la igualdad que todos veneraban no era tan igual. La igualdad que existía entre nosotros era la igualdad de la pobreza. Todos éramos pobres, menos la élite en el poder. Ellos tenían de todo y vivían bien, vivían en mansiones que cogieron de los ricos que se fueran. Y entonces se enamoró de un muchacho joven que era disidente. Y aunque él no fue el hombre con el cual ella después se casó, él también me empezó a cambiar. Y sin duda que en todas mis entrevistas yo pude ver la influencia de las personas que uno quiere, que uno admira. Cuando yo la entrevisté, Georgina trabajaba en un hogar para ancianos, acompañando a un viejito cubano en silla de ruedas que vino en la primera oleada y al cual ella le cogió mucho afecto. Seguía escribiéndole a su papá, al cual aún admiraba porque, según ella decía, él nunca le hizo daño a nadie ni fue oportunista. Ambos evitaban una confrontación política, aunque sí se señalaban el uno al otro lo que es bueno en los Estados Unidos y en Cuba. Ok, entonces en la isla, que es la segunda parte, generaciones políticas en Cuba, desde que Fidel Castro cedió el poder a Raúl en julio del 2006, los cubanos que viven fuera de la isla han esperado ansiosamente que la transición a la democracia se acabe de dar. Yo misma veo tal transferencia de poder como el primer paso en esa transición. Pero poco después, en el verano del 2008, viajé a Cuba por casi un mes, queriendo ver con mis propios ojos y oír con mis propios oídos qué era lo que se decía, pensaba, sentía en la isla en esos momentos. Como en otras ocasiones, viajé por la isla de Cabo a Rabo, no solo por dentro de la ciudad de La Habana, sino también sus alrededores, como Rincón, Regla, Alamar, Bejucal, San José de las Lajas, hasta la ciudad de Pinar del Río y de ahí hacia Santa Clara, Camagüey, Santiago de Cuba, volviendo a La Habana. Cada vez que pude entablar una conversación discreta, les fui preguntando los que encontré de modo sencillo por sus actitudes y opiniones, su perspectiva sobre el futuro.
Como socióloga fui cuidadosa de conversar con todos